Hola amigos de 4S, muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. Primero que nada quiero darle la bienvenida a Silvia Gómez de nuestra empresa hermana y amiga de datos que nos acompañará el día de hoy en esta presentación de este reporte de Detox, de cómo vamos Mérida de esta edición 2023. Si les parece, damos un par de minutos para que se vayan conectando todos nuestros amigos de 4S e iniciamos con la plática y la presentación. Pues bueno, si les parece bien, iniciamos con esta sesión y con esta charla que vamos a tener para presentarles un poquito el panorama inmobiliario a nivel de Mérida de este año 2023. Bien, de nueva cuenta, bienvenidos a todas las personas que nos acompañan en vivo a este webinar y una edición más de Detox para platicar un poquito sobre Mérida específicamente para este año 2023. Entonces, iniciamos. Primero, como siempre lo hacemos, tratamos de presentarles un panorama general de cómo está la parte inmobiliaria en Mérida en los últimos meses, en el último año. Esta plática la estamos dando de manera anual, entonces de alguna manera vamos actualizando y vamos analizando un poquito todos los datos del panorama general a nivel de la zona. Como hemos visto en los últimos documentos, la dinámica poblacional y la parte de los crecimientos demográficos han sido bastante interesantes a nivel de la zona, en donde, aquí como vemos en esta gráfica, hacemos una estimación a través de análisis de 4S Real Estate para entender cuál va a ser el crecimiento estimado de la población al 2050 de la zona metropolitana de Mérida, en donde vemos que es la 11ª zona metropolitana con mayor crecimiento a nivel nacional, va a tener un crecimiento al 2050 de un 77% de su población, lo cual nos da indicadores muy interesantes y áreas de oportunidad de hacia dónde tenemos que dirigir esfuerzos a nivel de desarrollo inmobiliario y de productos inmobiliarios de igual forma. Una tasa de crecimiento muy, muy interesante a nivel de la zona metropolitana de Mérida, ¿no? De igual forma, hacemos aquí un acercamiento un poquito por cada uno de los municipios más importantes a nivel del estado de Yucatán, en donde en la tabla de la parte de arriba, en las gráficas de la parte de arriba, vemos durante el 2010, 2015 y 2020 cómo ha venido evolucionando el crecimiento de la población en estos municipios, en donde ahí la parte punteada de color azul nos indica que en Mérida, entre el periodo de 2010 al 2020, tuvo un crecimiento poblacional de un 20%, llegando prácticamente al millón de habitantes solo como municipio, sin la parte conurbada y municipios adyacentes que lo hacen como zona metropolitana. Y bueno, les ponemos ahí municipios como Valladolid, que tuvieron crecimientos también interesantes de 15%, la zona de Progreso, que tuvo un crecimiento de 22%. Y en la parte de abajo vemos cómo es esa estimación que hacemos también a través de análisis en 4S Real Estate para entender ese crecimiento hacia el 2030.
del 2020 al 2030, cuál es la estimación que vemos de crecimiento poblacional de igual forma en los municipios de Yucatán, en donde Mérida va a tener un crecimiento todavía importante de un 16%, para prácticamente estar en 1.152.000 habitantes a nivel solamente del municipio. Y bueno, Valladolid va a seguir creciendo de manera interesante, al igual que Progreso, en donde vemos que va a haber una dinámica importante todavía de crecimientos en la zona y en los principales municipios del estado de Yucatán. De igual forma, nos gusta mucho analizar esta pirámide poblacional de la segmentación y de los niveles socioeconómicos para entender un poquito cómo ha evolucionado el mercado y la zona metropolitana de Mérida, ¿no? Vemos en la tabla del lado derecho cómo están los niveles socioeconómicos, el A, el B, el C+, el C, el D+, el D y el E, los ingresos mensuales por familia que representan cada uno de estos niveles socioeconómicos. Ponemos la referencia del porcentaje que representan a nivel de nuestro país, a nivel nacional, el porcentaje que representan en el estado de Yucatán, y en el cuadro punteado en color azul vemos un poquito la tabla y la dinámica a nivel de la zona metropolitana, específicamente de Mérida, ¿no? Vemos un poquito el número de hogares, el valor de la vivienda que corresponde a cada uno de estos niveles socioeconómicos y la clasificación de las viviendas que se le determina para este valor de vivienda, ¿no? En donde vemos cómo hay un equilibrio bastante interesante en esta pirámide de niveles socioeconómicos en Mérida, en donde estamos en los segmentos AB casi en el doble de lo que está pasando en la media nacional. Vemos que en México más o menos estos dos segmentos AB estamos hablando de un 7% de la población. A nivel de la zona metropolitana de Mérida hablamos de 12.4% de la población, lo cual nos da un entendimiento de que hay una calidad de vida bastante buena en la zona. En el segmento C, que representa un segmento residencial, aproximadamente un 11% de la población en México contra casi un 15% de la población en la zona metropolitana de Mérida. El segmento medio o el nivel socioeconómico C, bastante balanceado también, 14% a nivel nacional contra un 18% a nivel de la zona metropolitana de Mérida. Y, por ejemplo, en el nivel social, que es el nivel más bajo, el D y el E, pues también un equilibrio bastante importante. A nivel México estamos hablando de un 39% de la población y en Mérida tenemos solamente un 23.9% de la población, lo cual nos hace que esta pirámide esté muy bien balanceada y nos hace entender que es una zona que tiene un equilibrio interesante de niveles y de segmentos socioeconómicos específicamente. Ahora sí, entremos un poquito más en cada uno de los giros inmobiliarios que estaremos analizando durante esta plática de Detox. Iniciamos con la parte de la vivienda vertical en venta, que es uno de los giros que ha tenido una dinámica, un crecimiento y una evolución muy importante en los últimos 3 años, específicamente, un poquito después de la parte de la pandemia. Hemos tenido un tema muy interesante de verticalización en la zona metropolitana de Mérida y bueno, aquí les vamos a presentar algunos datos muy destacados. Primero que nada, entender cómo está la oferta, ¿no? En cada uno de los segmentos económicos. Ya tenemos una cantidad de proyectos muy importantes. Estamos hablando de 159 proyectos de vivienda vertical, de departamentos en venta formal. Esta parte es un análisis de la parte de departamentos en venta formal, lo cual ya nos da un indicador muy importante. Obviamente, tener la acepción de que estos 159 proyectos, hay algunos proyectos que son varias torres o algunas etapas que de alguna manera complementan un proyecto completo, más sin embargo, pues ya es un número de proyectos bastante importante, ¿no? En donde del lado izquierdo de la gráfica vemos en cada uno de los segmentos el número de proyectos que se están generando actualmente al corte del segundo trimestre de este año, del 2023, en donde vemos que hay 27 proyectos activos comercializándose en el segmento premium, segmento o ticket de 6 millones de pesos hacia arriba. Después vemos que hay 26 proyectos en el segmento residencial plus, que son proyectos que están entre los 4 y los 6 millones de pesos. Después, una gran cantidad de proyectos, ahí es donde tenemos la base más importante, 79 proyectos en el segmento residencial, que está entre los 2 y los 4 millones de pesos. Y finalmente, 27 proyectos en el segmento medio, que está entre el 1 y los 2 millones de pesos, ¿no? Lo cual nos da de alguna manera este elemento de tener prácticamente 160 proyectos activos de manera formal en el mercado inmobiliario a nivel vertical en Mérida. De igual manera, vemos un poquito cómo ha evolucionado la dinámica de ventas específicamente en los últimos años, desde la medición que tenemos en 2018, en donde ya empezó realmente a darse una verticalización más importante en la zona metropolitana de Mérida. Vemos cómo en los diferentes segmentos medios, residenciales, residencial plus y premium, ha evolucionado el número de unidades vendidas por año.
en donde posterior al tema de la pandemia en 2021 ya empezamos a tener un nivel de ventas muy importante, prácticamente 908 unidades. Vimos cómo el año pasado tuvimos una explosión, tuvimos una dinámica importantísima a nivel vertical, prácticamente un 78% más de las ventas de 2021 contra 2022 para llegar a un nivel de 1,600 unidades vendidas, un poco más de 1,600 unidades vendidas. Y en este año, de nueva cuenta, al corte del primer semestre del año, ya estamos a un nivel de 1,107 unidades vendidas. ¿Qué quiere decir esto? Que bajo la proyección que nosotros hacemos del cierre de este segundo semestre del año, de 2023, estamos estimando que se pueden colocar alrededor de 1,000 unidades adicionales, lo cual nos va a generar un año con una dinámica arriba de las 2,000 unidades vendidas, que nos va a superar por 32% el año pasado, lo cual va a ser pues las ventas históricas más importantes a nivel de producto de vivienda vertical en la zona metropolitana de Mérida, ¿no? Bien importantes estos datos, nos ayudan mucho a entender que esta dinámica y este giro específicamente ha tenido una explosión, ha tenido una evolución bien importante, explorar muy bien dónde están los huecos, qué es lo que está pasando, que aquí les vamos a dar un poquito más de datos en cada uno de los segmentos para entender un poquito esta dinámica, pero que el mercado, tanto local como nacional, están respondiendo muy bien a este producto de vivienda vertical, cuando tradicionalmente Mérida sabíamos que era un tema mucho más horizontal, ya vemos que la verticalización llegó para quedarse en Mérida. Esta tabla también es súper interesante, en donde vemos el análisis de los meses de inventario a nivel de la dinámica de vivienda vertical de nuevo. En cada uno de estos segmentos que estamos platicando, el segmento premium de más de 6 millones, residencial plus de 4 a 6 millones, el segmento residencial de 2 a 4 millones y el segmento medio de 1 a 2 millones de pesos, pues vemos de alguna manera los meses de inventario que se tienen en la zona, ¿no? Al corte del segundo trimestre de este año, como decíamos, del segundo semestre, al corte ya del segundo semestre, vemos cómo incluso hay algunas áreas de oportunidad bien interesantes en el segmento medio, por ejemplo, este producto de 1 a 2 millones, en donde vemos que incluso contamos en la parte vertical con un mercado subofertado, en donde hay áreas de oportunidad en esa vivienda asequible, que desde la visión de 4S es algo que es necesario en las ciudades ya de una dimensión como lo es Mérida actualmente, y en donde vemos que en los segmentos residenciales y Residencial Plus estamos en un mercado ideal, en donde todavía hay muchas áreas de oportunidad, todavía hay huecos interesantes, en donde el nivel de diferenciación, de concepto y de producto y de conceptualización es muy importante para que tengamos un resultado comercial importante, pero estamos todavía en un mercado muy ideal, y el mercado premium, que si bien tiene una cantidad de inventario importante, pues seguimos teniendo un mercado saludable, ¿no? No tenemos todavía mercados limitados o saturados en ninguno de los segmentos a nivel de la vivienda vertical, lo cual nos puede dar una tranquilidad, nos puede ayudar a entender que si bien hay una cantidad de oferta mucho mayor de lo que habíamos visto en los últimos años, el mercado y la demanda están respondiendo de manera muy sólida, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí es identificar bien los huecos, las zonas para generar estrategias, productos y diseños que de alguna manera se enfoquen y entender esas áreas de oportunidad como veíamos, ese segmento medio, ese segmento residencial, que de alguna manera tienen huecos interesantes y se puede generar un tema muy importante a nivel de oferta también en la zona metropolitana de Mérida. Y de alguna manera nos gusta también analizar, como veíamos en estas primeras filminas de la parte vertical, la parte informal, no solo lo formal, que es lo que veíamos, sino también la parte informal, que a final de cuentas pues es un competidor indirecto para sus proyectos y para el mercado, ¿no? En donde a través del ejercicio de Big Data, que le llamamos a través de 4S, hacemos un análisis de todos los datos a nivel digital, de todas las plataformas y todos los portales que están de alguna manera ofreciendo ese producto en reventa, ¿no? De segunda mano, ese producto informal, que en este caso analizamos la parte también de vivienda vertical, en donde vemos que existe una cantidad de anuncios muy importante, ¿no? Un poco más de 10,000 anuncios publicados al 2023 de este producto, en donde, bueno, ahí hacemos una segmentación de cómo se van separando el número de anuncios por cada uno de los segmentos, desde ese producto Premium Plus y Premium, que son alrededor de 1,000 unidades anunciadas a nivel digital, Residencial Plus 1,500 unidades, el residencial con una cantidad muy importante, al igual que en la oferta formal, en la oferta de reventa o informal, pues prácticamente casi 5,300 unidades anunciadas, y en la parte económica y media
2.365 unidades anunciadas en reventa, lo cual también nos ayuda o nos debe ayudar a entender que este es un competidor importante para nuestros proyectos y que tenemos que medir tanto lo formal como lo informal en este caso para tomar mejores decisiones. Y de esta manera analizamos también en este mercado informal cómo en cada una de las zonas más importantes y representativas de Mérida ha habido un cambio y un incremento en prácticamente en todas las zonas del precio por metro cuadrado de la oferta informal que se está generando. En donde zonas como Alegra, que vamos a llamarle esta zona muy cercana a la parte de Cabo Norte, que seguramente ustedes ubican muy bien, hemos tenido incrementos hasta de un 22% del precio por metro cuadrado en ese producto en reventa. Zonas como Benito Juárez Norte, zonas como Montes de Amé, 16-19% de incrementos, zonas como la Colonia México, que son zonas ya dentro del anillo periférico o de la zona metropolitana de Mérida, en donde también ha habido incrementos hasta de un 36%, la zona de Santa Rita Cholul, que también ha tenido una dinámica bien importante, la zona de Sitiá, la zona de Concal, zonas que han tenido una dinámica de verticalización importantes y que han generado una plusvalía importante en el precio por metro cuadrado de las unidades, tanto a nivel formal como en esta gráfica lo analizamos a nivel informal, de lo que pasó el año pasado contra lo que estamos viendo en este año 2023. Y de igual manera, hacemos este análisis y les presentamos esta dinámica de cómo está el inventario a nivel nacional, para tener la comparativa de cómo está Mérida contra las principales ciudades de México, en donde vemos que Mérida, los mercados ideales para desarrollo de vivienda están en el segmento residencial y en el segmento residencial plus, y con áreas de oportunidad importantes también en el segmento medio, ¿no? En donde de nuevo vemos que a nivel de los meses de inventario tenemos mercados ideales, mercados saludables en estos segmentos residencial y residencial plus, que es donde creemos que hay áreas de oportunidad muy importantes y que de alguna manera nos dan esa visión de que todavía hay capacidad de desarrollo para este tipo de productos a nivel de vivienda vertical en Mérida específicamente, y donde, bueno, vemos un poquito datos, ciudades como Puebla, como Veracruz, incluso Cancún, que empiezan a tener cierta limitación, obviamente la Ciudad de México, Hermosillo incluso en ciertos segmentos, sin embargo, pues vemos que Mérida sigue siendo un mercado bastante sano en este sentido a nivel de inventarios para la vivienda vertical en venta. Y de igual manera vemos un poquito de este comparativo de las ventas contra la población en zonas metropolitanas, ¿no? En donde vemos que aquí Mérida como zona metropolitana en la gráfica del lado izquierdo de su pantalla, pues tiene prácticamente 1.3 millones de habitantes o de personas, en donde con su comparativo de lo que pasó en 2021 contra 2022, 2021 con alrededor de 800 unidades vendidas y 2022 prácticamente con el doble, con casi 1.300 unidades vendidas, con una población de 1.3 millones, pues nos da un parámetro de ventas muy interesante y muy importante en la zona, lo cual pues nos da un termómetro importante de cómo se ha verticalizado Mérida en los últimos años. Y un poquito también de la demanda, ¿qué está pasando? Vayamos un poquito del análisis de la oferta, entremos un poquito a la parte de la demanda para entender también específicamente cuáles son los indicadores, sobre todo en los segmentos A, B y C+, que consideran esa posibilidad de adquirir una vivienda vertical, en donde en Mérida específicamente el índice se ha aumentado de manera importante desde un 12% que teníamos hasta un 26-27% de personas que están dispuestas a nivel local en demandar o adquirir una vivienda vertical en la zona metropolitana de Mérida, ¿no? Lo cual nos da parámetros bastante interesantes. Y también aquí jalamos y extraemos de muchos de nuestros análisis, estudios y de la data que tenemos en 4S, cómo ha venido evolucionando la preferencia de la vivienda vertical en el mercado, en donde vemos cómo el porcentaje de personas que están en búsqueda de un primer inmueble o de una opción de compra de inmueble y que el departamento es esa primera opción de compra, ha venido aumentando de manera exponencial. De en 2015, que teníamos una disposición de primera compra de departamento de un 25% en México, ahora ya prácticamente estamos llegando a un 50% en 2022. Un 48% de la población ve como una primera opción de compra ya adquirir un departamento en México,
¿no? ¿Cuáles son las razones que consideran más importantes para la compra de ese departamento? Van desde el tema de la ubicación que esté más cercana a su centro de trabajo o a su área de trabajo, el tema de las amenidades que un proyecto vertical puede ofrecer como una segunda opción para la compra o las razones por las cuales deciden comprar un departamento, encontrarse en una ubicación más céntrica, muy importante para el mercado, la parte de estar cercanos a áreas verdes, a parques urbanos, también muy importante para el mercado, la ubicación a los servicios, a comercios, que sean zonas caminables o que incluso sean conectadas con transporte público, también son definidores importantes para definir la parte de las opciones de compras y que también de alguna manera buscan zonas que les generen mayor plusvalía de donde viven actualmente. Son algunas de las razones para que se considere el departamento como una opción de primera compra para el mercado. Igual vemos un poquito de cuáles son las opciones a nivel de la demanda de los tipos de departamento que el mercado está prefiriendo comprar, ¿no? En donde vemos que del 2018, 2019 y 2020 había una preferencia muy importante por la compra solo de un departamento en una torre sin otros giros, una torre solas de departamentos, y en donde ha venido evolucionando a que el mercado prefiere ya un proyecto de usos mixtos, con varios giros, con varios componentes, en donde ya el año pasado prácticamente el 83% del mercado buscaba un proyecto de uso mixto con por lo menos un par de giros para que fuera su preferencia en la parte de la compra de un departamento. ¿Cuál es esa preferencia de giros complementarios además de la parte de vivienda? Específicamente el mercado busca que tenga un componente de equipamiento comercial la vivienda. Como vemos en la gráfica de la parte de abajo, un 87% del mercado en el 2022 ya prefiere un proyecto de vivienda más comercio para comprar su departamento, ¿no? La parte de oficinas era un componente complementario importante, pero como sabemos, el componente de oficinas después de la pandemia ha tenido una evolución un poquito más lenta que otros giros inmobiliarios, se está recuperando, está transformándose, mas sin embargo, el mercado lo que sí busca es que tengan componentes comerciales de soporte, tanto para la zona como para la misma torre de departamentos, para que sea su opción de compra a nivel de vivienda vertical. Y finalmente, opciones de proyectos que consideran atractivas en el 2022, la parte de departamentos en el edificio con los servicios más cercanos alrededor, con mayor cantidad de amenidades, con la menor cantidad de vecinos, son algunos de los elementos del tipo de proyecto de departamentos que el mercado ve como una opción más sólida y más atractiva para que pueda decidir comprar en ese tipo de proyectos. Y bueno, aquí terminamos un poquito el análisis de la parte de vivienda vertical en venta. Vamos a adentrarnos un poquito y dar un pincelazo en la parte de vivienda horizontal, en la parte de casas en la zona de Mérida, en este año 2023, en donde pues, también vemos una dinámica interesante. Vemos 44 proyectos horizontales en venta de manera formal, de nueva cuenta, en la zona metropolitana de Mérida, en donde vemos que sobre todo los proyectos horizontales o de casas se enfocan en segmentos medios, en segmentos residenciales, segmento medio 19 proyectos activos, residenciales 24 proyectos activos, que es donde mayor cantidad tenemos, áreas de oportunidad en proyectos de residencial plus y prácticamente pocos proyectos de segmento premium a nivel del producto de vivienda horizontal en la zona metropolitana de Mérida. De igual forma, hacemos un poquito de la data de las unidades contra el inventario, en donde de todos estos 44 proyectos que estábamos revisando, prácticamente los proyectos cuentan con 19,638 unidades en total, que ojo, muchos de esos proyectos seguramente irán evolucionando en fases, en etapas, e irá creciendo un poquito la parte de las unidades que pueda haber en el mercado. En este corte que tenemos 19,638 unidades mapeadas, identificadas, que en inventario solamente nos quedan 9,328. Esto quiere decir que todos estos 44 proyectos han vendido prácticamente 10,310 unidades en los últimos años, ¿no? Hacemos también el análisis de este análisis Big Data que platicamos de la vivienda horizontal, en este caso informal, de la parte de reventa de producto, en donde de nueva cuenta
siendo la base de lo que existía a nivel de vivienda en los últimos años en la zona metropolitana de Mérida, pues hay una cantidad de anuncios muy importante. Estamos hablando de 19,458 anuncios que identificamos a través de todas las plataformas digitales, en donde aquí en la parte de la gráfica del lado izquierdo vemos cómo se van segmentando por tipo de producto. Vemos alrededor de 1,613 unidades enfocadas en segmentos Premium y Premium Plus, 3,500 unidades en el segmento Residencial Plus, 11,529 unidades en el segmento residencial y 2,801 unidades en segmentos medios y económicos, lo cual también nos hace identificar que hay muchísima oferta informal en este tipo de productos y que hay que analizar muy bien con quién estamos compitiendo de manera informal también para nuestros proyectos. Y igual que el análisis de vivienda vertical, hacemos este análisis de cómo ha evolucionado el precio por metro cuadrado, que si vemos en esta gráfica, la evolución y el crecimiento, la plusvalía que se puede haber generado incluso en el producto informal, no es tan potente como la parte vertical, ¿no? Incluso hay decrementos de ciertas zonas, como la zona centro de Mérida, que ha tenido un decremento de 7% en el precio por metro cuadrado de la vivienda horizontal, al igual que la zona de Mérida Norte, la zona con Calcholul, que ha tenido una dinámica importante en la parte horizontal de lotes también, verticalizando poco a poco, también sí ha tenido un poquito de incremento, un 8% del incremento en el precio por metro cuadrado, y la zona de Canacín también, que es una zona un poquito más de segmento económico-social, también ha tenido un incremento del precio por metro cuadrado de un 22% de lo que respecta a 2022 contra este año 2023 que estamos midiendo. Ahora, analicemos un poquito la parte de la vivienda en renta. Entender un poquito esta dinámica porque creemos que es algo muy importante, además de la parte de venta formal, entender un poquito la dinámica de la vivienda en renta de manera general. En donde vemos aquí un poquito cómo el mercado de vivienda y cómo los crecimientos de hogares que ha habido entre el 2015 y el 2020 en la zona metropolitana de Mérida había sido bastante tradicional de alguna manera, en donde la mayor proporción se estaba enfocando en la parte de la vivienda horizontal propia, de la adquisición de la vivienda o de la casa propia. Sí hay una proporción también de gente que está rentando vivienda horizontal o casa, y la parte vertical, tanto en renta como en venta, pues viene un poquito ahí en crecimiento, pero como lo vemos ya con la cantidad de proyectos, seguramente estos datos en los próximos años van a ser mucho más importantes aquí en el municipio de Mérida, que vemos ahí en la gráfica, en la parte media de esta gráfica que vemos en pantalla. ¿Qué es lo que está pasando? Ha habido un cambio porcentual de acuerdo a la tenencia y al ciclo de vida. Hay una correlación bien importante en donde hemos identificado que ha habido un aumento del mercado de renta de prácticamente un 50% del mercado que está buscando rentar en los últimos 5 años, mientras que en el mercado de adquisición o de tener su vivienda propia ha habido un crecimiento mucho menos acelerado de solo un 16%, ¿no? Donde en el lado izquierdo, en la gráfica de color gris, vemos cómo los ciclos de vida que se concentran en la vivienda propia, más tiene que ver con la pareja joven sin hijos, estos double income no kids que le llamamos, la pareja que genera ingresos sin hijos, que es la que en mayor proporción está buscando adquirir vivienda propia, los adultos independientes, los solteros adultos también, un poquito ya la pareja adulta sin hijos, pero si se fijan aquí el mercado de familias o de parejas con hijos pequeños de 0 a 10, de 11 a 20, tampoco están buscando mucho ya en la zona de Mérida tener tenencia de vivienda. Sin embargo, en la parte de renta ha habido una evolución bien interesante, en donde ya solteros adultos están buscando rentar viviendas, los empty nesters, estas parejas ya sin hijos en casa, ya de más de 50, 60 años, ha crecido de manera exponencial, casi un 162% en la búsqueda de propiedades en renta, y ahí las parejas con hijos de 0 a 10, de 11 a 20, de más de 20 años, también han crecido mucho en la búsqueda de el mercado de renta en el ciclo del 2015 al 2020, ¿no? Lo cual nos ayuda a entender que hay una área de oportunidad bien interesante también para productos de renta en la zona metropolitana de Mérida. Aquí vemos un poquito este comparativo de la dinámica de rentas, del precio de renta contra el rendimiento que de alguna manera los inversionistas
o los indicadores nos pueden mostrar, ¿no? En donde en el lado izquierdo vemos un poquito los indicadores de renta institucional, en donde vemos que en Mérida específicamente encontramos de alguna manera algunos proyectos institucionales que traen un precio promedio de renta mensual de 10,630 pesos, con un precio por metro cuadrado de 167 pesos, ¿no? Hay algunos proyectos interesantes, sin duda, que ya estamos identificando, y del lado derecho vemos la parte informal, que es realmente cómo se está generando la oferta de rentas en la zona metropolitana de Mérida en mayor proporción, donde vemos un número de unidades importantes, 2,200 unidades aproximadamente, que están en un promedio de renta de 17,000 pesos mensuales, 17,800 pesos mensuales, con un precio por metro cuadrado de 2,273 pesos, que comparado con ciudades como Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México, que vemos en la gráfica, es el precio por metro cuadrado más alto a nivel de este tipo de rentas informales, lo cual también pues, nos da indicadores interesantes de esta dinámica de rentas en Mérida, ¿no? Y un poquito también este análisis que hacemos de la parte de las rentas a través de plataformas digitales como Airbnb, en donde vemos números bastante interesantes de cómo de alguna manera se comparan los precios de renta contra los rendimientos, sobre todo para el enfoque de la inversión, ¿no? De cómo el inversionista puede tener un área de oportunidad interesante en este tipo de propiedades en Mérida, ¿no? En donde vemos que el precio promedio por noche de este tipo de propiedades en Mérida está alrededor de $71, con un porcentaje de ocupación de un 42%, y en donde hemos identificado alrededor de 3,237 propiedades enlistadas en distintas plataformas y distintos esquemas que también hacen de este tipo de propiedades o de este tipo de productos de renta de corta estancia a través de plataformas, pues algo bastante interesante. Y en donde, pues para la inversión, la utilidad según el tipo de propiedad sigue siendo más interesante para una casa o para una habitación individual, y sobre todo va incrementando en base al número de habitaciones que tenga la propiedad. En cuanto más habitaciones, pues más rentabilidad o más utilidad anual se puede promediar a nivel de la zona metropolitana de Mérida. Pasamos a la parte de los consultorios médicos para hacer un análisis también de cómo estamos en este segmento y en este giro a nivel inmobiliario, en donde pues vemos aquí un número de proyectos bastante interesantes. Analizamos e identificamos 93% de hospitales y clínicas a nivel privado, contra un 7% a nivel público, que también es bastante importante, sobre todo con proyectos ya de una buena cantidad de camas, un 29% de proyectos que tienen 50 camas o más, 21% de proyectos que están entre las 15 y las 24 camas, lo cual ya nos genera un tamaño y una dimensión de proyectos a nivel médico bastante interesante en la zona de Mérida, ¿no? Y con algunos datos aquí bastante relevantes, ¿no? Vemos un poquito del total del área neta de consultorios que identificamos en Mérida de manera formal, que estamos hablando de alrededor de 109,608 metros cuadrados de superficie disponible, que está 92% ocupada, que nos da un nivel de ocupación bastante importante, con un precio de venta promedio de los 62,714 pesos por metro cuadrado, 299 pesos por metro cuadrado de precio promedio de renta, y con un promedio de unidades o de consultorios de 125 metros cuadrados, perdón, que de alguna manera pues, nos da indicadores interesantes de que es un mercado interesante el tema de consultorios médicos en Mérida, ¿no? Pasamos a la parte de oficinas, que también nos ayuda a entender un poquito esta dinámica, como lo hemos venido platicando. Este es uno de los giros que desde la parte de la pandemia ha tenido una recuperación mucho más lenta de lo que nos gustaría. Sin embargo, viene la recuperación, los espacios de oficinas no se van a terminar, simplemente se tienen que reconvertir y se tienen que adaptar a la nueva realidad, ¿no? Precisamente vemos cómo este mundo de oficinas de alguna manera debe de reinventarse para no desaparecer, y de alguna manera pues tenemos que ser flexibles, tenemos que moldearlos, porque el home office, como lo sabemos, llegó para quedarse. Mas, sin embargo, estamos en estos esquemas híbridos en donde de alguna manera ya se están utilizando los espacios de oficinas junto con la parte de home office. Simplemente hay que reconvertir, hay que adaptar, hay que reinventar los espacios de oficinas para que de alguna manera sigan teniendo vida y tengamos estos espacios de manera importante en mercados también como la zona metropolitana de Mérida, donde vemos que pues, tenemos un área de oficinas
de alrededor de 27,000 metros cuadrados, 26,989 metros cuadrados disponibles, ahí entre superficie que está en construcción, disponible, separada o ya ocupada. Tenemos un nivel de ocupación también bastante interesante en los espacios formales de oficinas de un 79%, con un precio por metro cuadrado de venta de 36,857 pesos por metro cuadrado y un precio de renta que oscila alrededor de los 467 pesos por metro cuadrado, con oficinas promedio que están entre los 175 metros cuadrados, que aquí es una de las áreas de oportunidad interesantes que vemos en el mercado de oficinas en Mérida, que vamos a ver en la gráfica siguiente, en donde aquí analizamos un poquito cuál es la demanda contra la oferta de los metros cuadrados de oficinas, en donde en los círculos de color azul vemos dónde se está concentrando la oferta. Si vemos, prácticamente toda la oferta se concentra en estos espacios corporativos, como le llamamos, en cuanto a la tipología de oficinas. Unidades de 31 a 130 metros, de 130 a 300 y de 300 a 700 metros. Y en donde, en los recuadros color gris, está la demanda, que es lo que está buscando el mercado, y en donde vemos que espacios de coworking, espacios para empresas pymes, para startups y suites ejecutivas, pues no están siendo atacadas a nivel de la oferta, ¿no? Estamos haciendo esos metros cuadrados tradicionales, o se hicieron esos metros cuadrados tradicionales de oficinas en Mérida, no se están reconvirtiendo o no se están generando nuevos metros cuadrados de oficinas formales enfocados a este tipo de empresas, lo cual da un área y deja un área de oportunidad bien interesante. ¿Qué hemos identificado? Que hay un mercado de oferta informal de oficinas en casas y en ciertas zonas céntricas que hacen una buena comunicación y adaptan casas en espacios urbanos para este tipo de oficinas, ¿no? Para este tipo de pymes, para este tipo de startups, este tipo de empresas de servicios, entendiendo que Mérida es sobre todo una economía terciaria de servicios, que depende mucho de este tipo de servicios, en donde se necesitan espacios muy específicos. Entonces, aquí el área de oportunidad en la parte de los proyectos de oficinas es reconvertir sus espacios, adaptar sus espacios, considerar sus espacios a este mercado meta de oficinas que está demandando esos metros cuadrados formales, pero que no está viendo en la oferta que existe en la zona de Mérida actualmente en cuanto a la demanda, ¿no? Entonces, aquí vemos también áreas de oportunidad bastante importantes en el mercado de oficinas a nivel de la zona metropolitana de Mérida. Y como veíamos, pues vienen esas nuevas tendencias en donde a final del día la interacción con los colegas de trabajo, la interacción y la socialización es algo que de alguna manera los empleados y la gente que va a las oficinas está buscando de mayor proporción. Hay que hacer un balance y hay que hacer ese híbrido, como platicábamos, de entender que en la parte de home office sí llegó para quedarse, pero también ya la interacción y estar con los clientes, estar con los colaboradores de nuestras empresas es algo muy importante, esa interacción, ese ambiente en donde ya existan las herramientas, los equipos, todo lo que se necesite, que no se tiene en el hogar también para la actividad laboral es bien importante, esa colaboración, ese contacto cara a cara, como les decía, es bien importante. Entonces, de alguna manera, regresar a esa rutina diaria de oficinas es algo que tiene que regresar, que la gente y los usuarios de oficinas se están pidiendo y tenemos que considerar para que generemos esos espacios mucho más flexibles, porque también las necesidades han cambiado. De nuevo, provocar esos híbridos para que de alguna manera podamos cubrir las necesidades del mercado de oficinas. Y pues bueno, de alguna manera este es un poquito de los giros que habíamos platicado de vivienda, consultorios, oficinas, en sus distintas configuraciones. Y ahora sí me gustaría también aquí darle un poquito la voz a Silvia Gómez del equipo de datos. Silvia, primero que nada, bienvenida. Como ustedes saben y han visto en nuestras redes sociales, se hizo una colaboración y un enlace con una empresa que se llama Datos, que en este caso Silvia me acompaña y representa, en donde estamos haciendo una integración y un hermanamiento bien interesante, que Datos es una plataforma y una empresa que está especializada en la parte industrial. Entonces, queremos mostrarles en conjunto el análisis industrial que estamos viendo de Mérida en el 2023, para que platiquemos un poquito de la data. Silvia, ¿cómo estás? Hola Arturo, muy buenas tardes. Muchas gracias por la introducción y sí, estamos aquí listos para platicarles sobre el mercado industrial en Mérida. Sí, de acuerdo Arturo. Y de hecho me gustaría como retomar un poquito este concepto del nearshoring porque es importante entenderlo. Consiste en la reubicación de fábricas y su producción de su país de origen al país de destino
final, ¿no? de su mercancía. En este caso sería Estados Unidos, en el que se busca, bueno, ya estar más cerca de Estados Unidos y obviamente pues lo ideal es estar precisamente en México y se busca que todo sea más barato, ¿no? Un ejemplo sería pues la mano de obra que sea calificada y pues barata, tener insumos de buena calidad y también económicos, servicios como electricidad, pago de impuestos, etcétera, ¿no? Esto ayuda a que las cadenas de producción y logísticas se acorten y sean resilientes, ¿no? Y sobre todo esto, pues lo comprobaron justo en la pandemia, donde hubieron muchos problemas con las cadenas de distribución, ¿no? Entonces, bueno, este tema es relevante e importante por eso. Esto genera obviamente inversión y desarrollo, y este desarrollo genera infraestructura y empleos, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo que se está permeando en todo el país. En Mérida, la verdad es que está llegando pues con menor impacto, justo porque pues es una región que es emergente actualmente, y estamos viendo que llega en poca medida, pero bueno, está llegando. Actualmente en el mes de julio se hizo un anuncio de la empresa Hollet Global tiene la intención de llegar a Yucatán para establecer un parque industrial de 1,000 hectáreas en el municipio de Humán, y esto es una noticia muy, muy relevante e importante. Aún no sabemos muy bien dónde se va a ubicar, pero bueno, ya está la intención de esta empresa de llegar a Mérida y bueno, va a generar, como bien decíamos, desarrollo, crecimiento y empleos en la región. Excelente, sí, y como Bueno, ahora vemos, sí vamos a entrar. sí, como vemos aquí Sí, un poquito en adelante. esta parte del inventario que ahorita nos vas a platicar, vemos cómo va evolucionando, en donde en este año, al corte del segundo trimestre, prácticamente ya tenemos la superficie que teníamos el año pasado. Con estas nuevas inversiones que mencionas, creo que el tema del Tren Maya va a aportarle mucho valor a la dinámica industrial también de la zona por la intención de tener ese movimiento logístico por las noches en el Tren Maya. Pues creo que son factores que se van a ir sumando para que poco a poco, como dices, este mercado emergente industrial de Mérida y de Yucatán vaya creciendo y se vaya robusteciendo. Exactamente. Y que empiece a ser un foco de inversión pues más atractivo, ¿no? Exactamente. Bueno, entramos aquí de lleno a la gráfica que les estamos mostrando, que es el inventario actual en Mérida. Consiste en edificios que suman alrededor de 939,000 metros cuadrados. Esto representa un crecimiento del 4.98% con respecto a lo que veíamos, más bien a lo que vemos aquí en la gráfica del 2020, ¿no? Al cierre del año 2020. Entonces, como podemos observar, sí en estos últimos años pues ha habido un crecimiento en la demanda y en la construcción de edificios industriales en Mérida. Bueno, aquí en este slide de disponibilidad podemos ver que actualmente existen disponibles 39,000 metros cuadrados, de los cuales 35,000 son edificios para ocupación inmediata, es decir, sí que están ya terminados, y 4,000 metros se encuentran actualmente en construcción. Excelente. En cuanto a la tasa de disponibilidad, al cierre del segundo trimestre del año, se registró en Mérida de 4.12%, y aquí también nosotros lo separamos en cuanto a edificios entregados y que serían terminados y edificios en construcción. Para el tema de edificios terminados, que son para ocupación inmediata, le corresponde un 3.7%, y en el caso de edificios en construcción sería una tasa del 0.43%. Este indicador de la tasa de disponibilidad, lo que nos está diciendo, y corrígeme si estoy mal, Silvia, es que realmente hay una ocupación bastante elevada. Si bien los metros cuadrados o el tipo de producto industrial va evolucionando muy de a poco, pero va evolucionando, pues la tasa de disponibilidad es poca, porque hay una demanda bastante importante de los metros cuadrados industriales de producto terminado. Sí, así es. De hecho, lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Prácticamente, así como está haciendo la demanda, así se van construyendo los edificios. Y entonces, pues por eso ahí vemos que es un poquito menor, ¿no? La tasa de disponibilidad que existe actualmente. Como les comentaba, y adelantándonos un poquito, aquí la absorción bruta registrada en los últimos 3 años se ha basado en proyectos Build to Suit, esto quiere decir proyectos a la medida, en donde tenemos a los principales pues participantes como Amazon,
que adquirió un edificio de 19,000 metros cuadrados. Esto fue en el Parque Industrial Frontier Human Mérida. Stilex, de 45,000 metros cuadrados en Sky Park. Good Genix, de 50,000 metros cuadrados también en Sky Park. Es importante mencionarles que estos dos proyectos fueron build to suit en venta, y por su parte Mercado Libre, con 39,000 metros aproximadamente en el Parque Industrial Mérida, Panorama Industrial Mérida. Es importante también comentarles que Amazon y Mercado Libre fueron proyectos build to suit en renta. Por ahí también sabemos que Amazon tiene en este parque una reserva de tierra, porque su plan es crecer. Entonces eso indica de que apuestan mucho por la región, ¿no? Y porque saben que pues van a seguir creciendo. Entonces, bueno, estamos ahí atentos para saber en qué momento se detona, ¿no?, esta expansión. En cuanto a inicios de construcción, como les decía, pues van muy de la mano con lo que les acabo de comentar de absorción bruta y de proyectos que se realizaron a la medida, ¿no? Prácticamente pues es lo mismo, pero como en gráfica, donde podemos ver aquí que sí se representa el build to suit en Sky Park en venta, y en Panorama Industrial Mérida y en Frontier Human son los build to suit en renta, con los metros cuadrados correspondientes que ya les acabo de mencionar. En cuanto a los precios de salida, bueno, hemos visto que ha evolucionado ligeramente del 2020 al 2023. Actualmente se encuentra en un $4.5 por metro cuadrado el precio promedio en Mérida, y la verdad consideramos que es un precio pues coherente con el mercado y que se va a mantener pues estable, ¿no? No consideramos que crezca, la verdad, que repunte demasiado. Y bueno, ya para concluir, comparando el precio de salida de Mérida con respecto a los 24 principales mercados que en datos monitoreamos, se ubica un 20% por debajo de esa media, que es de 5.4, lo cual representa que es un mercado competitivo para las empresas que busquen instalarse en la región, ¿no? Vemos que sigue siendo competitivo con respecto a otros mercados que siguen elevando sus precios por la demanda alta que hay, ¿no?, en el mercado. Sobre todo me refiero a mercados fronterizos, ¿no?, y del norte del país, que ahí sí vemos que se actualizan los precios, la verdad, prácticamente cada trimestre al alza. Pero en Mérida pues se han mantenido, y esto creo que ayuda a que las inversiones que estén mirando hacia la región pues puedan verlo con buenos ojos, y pues es un precio atractivo. Coincido completamente contigo, Silvia. Creo que esta gráfica es súper interesante para ayudarnos a entender de estos mercados principales que monitorea datos a nivel nacional, cómo estamos parados en Mérida, en donde si bien la evolución ha sido un poquito más lenta por la misma dinámica, pues hay áreas de oportunidad, como dices, para que las empresas volteen a ver Mérida, para que se posicionen en la zona a un precio muy competitivo el día de hoy, porque vienen cosas importantes, vienen estas inversiones que mencionabas, vienen obras de infraestructura importantes en Puerto Progreso, que sabemos ahí en toda la parte de logística naviera, la parte del Tren Maya que platicábamos, que va a conectar la parte de Mérida y que le va a dar un flujo importante logístico también a la zona, y bueno, todas las obras que estamos viendo ahí de infraestructura, que creo que abonan mucho, y con esta gráfica y con estos datos, a entender que hay un área de oportunidad para las empresas de distribución, de logística, incluso de producción, que puedan ver una área de oportunidad en la zona por todo lo que va a pasar en Riviera Maya, lo que está pasando en Yucatán, lo que está pasando a nivel general en el sureste, que de alguna manera puede ser interesante como inversión para ellos. Totalmente de acuerdo, Arturo. Y también es importante mencionar que, bueno, el gobierno ha estado apoyando justamente en tratar de atraer estas inversiones, ¿no? Lo que sabemos es que actualmente están trayendo, bueno, sí, tratando de traer empresas del sector automotriz, y esto es relevante e importante. Lo único destacado aquí mencionar es que para ese tipo de sector se necesita mano de obra pues calificada, ¿no? Entonces creo que ahí nada más es donde tiene que trabajar la región en tener pues gente preparada para justamente poder atender esta demanda. Totalmente de acuerdo.
Excelente y bueno, muy buenos datos. Creo que la parte industrial es algo que regularmente no tocábamos mucho aquí en la zona y en la región y en este reporte anual, y que bueno, ya a partir de esta edición de 2023 y para las siguientes vamos a estar acompañados muy bien de los amigos de datos, específicamente hoy con Silvia, para que vayamos a ustedes mostrándoles a través de este detox ya datos muy relevantes, y vamos a ir viendo cómo va evolucionando el mercado industrial en esta zona de Mérida y de Yucatán específicamente. Pues bueno, creo que de nuestra parte, con esto terminamos, con esto concluimos esta sesión de detox de Cómo Vamos Mérida 2023. Por aquí tienen mis datos, ahí en el QR pueden obtener mi número de teléfono, mi correo electrónico. Obviamente yo les puedo poner en contacto también con Silvia de Datos para cualquier tema industrial que ustedes requieran, que en conjunto lo vemos junto con 4S, y también pueden descargar a través de tu QR esta presentación que acaban de ver. También va a estar presente y va a estar disponible en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales para quienes nos acompañaron, que agradecemos mucho su presencia, puedan descargarla, y bueno, nuestros amigos que nos vean de manera posterior, que ojalá así sea, puedan también descargar la presentación y estar en contacto con nosotros. Les agradecemos mucho por el tiempo, por el espacio. Gracias, Silvia, por acompañarme en esta edición de Detox de Mérida de 2023, y estamos a sus órdenes. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias, hasta luego.